No. Bueno, mis amados hermanos, hace tiempo que no nos veíamos del domingo. Vamos a comenzar ya con esta reunión el día de hoy. Un tema muy, pero muy importante para nuestra vida espiritual, para saber que en el futuro se nos vienen cosas bastante duras y a la vez también que tenemos que estar pendientes y con nuestros ojos abiertos, con las avenidas de nuestra alma bien pendientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para que cuando llegue el momento de tomar una decisión, podamos tomar la decisión correcta. Hemos estado hablando un poco sobre Adán y Eva. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre Adán y Eva? Muy bien. Ahora vamos a ir profundizando en la historia siguiente. ¿Cuál es la historia que le sigue a la de Adán y Eva? ¿Alguien se acuerda? Caín Abel. Muy bien, Fede, ¿cómo supiste? Parece que lo viste escrito ahí en la pantalla. Muy bien. Caín y Abel, claramente, claramente. Y así como lo de Adán y Eva lo podemos aplicar en la historia actual, también lo de Caín y Abel también se puede aplicar en la actualidad y en el futuro. No muy lejano, ¿sí? Un futuro cercano. Para esto vamos a tomar un principio fundamental de lo que aparece en la Biblia, que es 1 Corintios 10:11. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene una finalidad. No solamente decirnos y mostrarnos qué lindas historias, qué bonita la fe de Abraham, qué bonita la historia de José, qué malos los hermanos de José, no es solamente para eso, sino es para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida. Y dice como ejemplo, o sea, que todo lo que sucedió es un ejemplo de algo que iba a suceder para advertirnos, una advertencia es de algo que va a suceder, ¿sí? Eso es cuando yo te advierto que te va a pasar esto. Te advierto que si no haces esto, te va a suceder esto. Eso es una advertencia. Dios nos advierte con las historias pasadas. ¿A quiénes? A los que hemos alcanzado los fines de los siglos. A nosotros. Por lo tanto, este versículo es más actual que nunca. Y vamos a llevar este versículo y aplicar este principio a Génesis, capítulo 4. Caín y Abel. Y el versículo 1 dice, y conoció Adán a su mujer Eva, que no la conocía de antes. Bueno, sabemos que el principio o el término conoció en la Biblia tiene que ver más que nada con intimar, con tener relaciones, ¿sí? Maritales entre hombre y mujer, el coito en sí mismo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aquí hay cosas interesantes, porque si recordamos el versículo anterior nos decía que esto nos advierte a los que hemos llegado al fin de los tiempos, ¿sí? ¿Qué nos quiere advertir Dios con esta historia? ¿Existirá un simbolismo en los personajes? Y si nosotros escudriñamos la misma Biblia, porque la Biblia se explica a sí misma, podemos darnos cuenta de que se menciona a Adán en otros pasajes bíblicos, como por ejemplo
Primera de Corintios 15, 45 al 47, donde dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer, Adán, espíritu vivificante. ¿Y quién es el postrer Adán? El segundo Adán. ¿Quién es? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, que es terrenal. Y el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Entonces, ¿quién es el segundo hombre? El segundo Adán. Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el segundo Adán, por lo tanto, vemos una correlación entre el primer Adán y el segundo Adán. Por lo tanto, Adán representa a Cristo. ¿Y Eva? ¿A quién representa Eva? Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Cristo es cabeza de la iglesia, como el marido es cabeza de la mujer. Adán fue el marido de Eva, por lo tanto, es cabeza de Eva. Y si Cristo es cabeza de la iglesia, ¿a quién representa la mujer? A la iglesia. Eva representa a la iglesia de Dios. No cualquier iglesia. Apocalipsis 12:17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que no es cualquier iglesia, sino que una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Por lo tanto, Eva sería la iglesia de Cristo. Entonces, ¿a quién representan Caín y Abel? Porque si Adán es Cristo, Eva la iglesia de Cristo, ¿quién sería Caín y Abel? Caín y Abel son los hijos de la iglesia, de la mujer, de Eva, y de Cristo, Adán, hermanos de una misma fe. ¿Ok? Abel era pastor de ovejas y Caín, labrador. Y esto desde luego que también tiene un significado, que ya lo vamos a ver más adelante. Seguimos con la lectura de Génesis, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y hasta aquí todo bien, o sea, como era labrador, le trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Toma Jehová, esta es mi ofrenda para ti, le dijo. Todo bien al parecer hasta este momento. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces vemos Caín trayendo verduras, frutas, y Abel trae una oveja, de los primos, lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Por qué miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya? ¿Cómo es que nosotros podemos agradar a Dios o desagradarlo? ¿Está la respuesta en la Biblia? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Por lo tanto, si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. ¿Acaso a Caín le faltaba fe? ¿No eran hijos de la misma madre? ¿No eran hijos de una misma iglesia, de una misma fe? ¿No eran hermanos en la fe? ¿Por qué es que se agradó de uno y del otro no? ¿Por qué es que Abel tenía más fe que Caín? ¿En qué se demostró? ¿Qué dice Santiago 2:14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí yo le he puesto entre paréntesis obediencia. O sea, las obras, cuando se habla de obras, quiere decir obediencia. ¿A qué? Al mandato de Dios. Recuerdan que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, se les dio un mandato, que tenían que matar un cordero, porque este cordero representaría a Cristo. Y esa era la ofrenda a Jehová. El corazón arrepentido, pero sin la sangre del cordero era imposible que los pecados les fueran perdonados. Entonces ellos tenían que obedecer, así como también por desobedecer fueron expulsados del jardín del Edén. Ellos le enseñaron a Caín y Abel sobre la obediencia, pero hubo uno que no aprendió esta lección. Y aquí nos dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obediencia? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No fue justificado por la obediencia Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obediencia y que la fe se perfeccionó por su obediencia? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por la obediencia y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obediencia es muerta. Ahora alguno dirá, pero no dice obediencia, dice obras. Ok, pero ¿qué está hablando de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Quién le mandó a que ofreciera a su hijo en el altar? ¿Se le ocurrió a él hacerlo? ¿O fue una orden de Dios? Dios le ordenó hacerlo. Fue un mandato de Dios. Y él, por medio de la fe, obró con obediencia. Por lo tanto, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obediencia está muerta. Siguiendo con la lectura de Génesis 4, el versículo 6 dice así: Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Y aquí Dios le está dando una oportunidad a Caín de arrepentirse de lo que había hecho, porque aquí Dios le está diciendo que si hiciere bien, no será enaltecido. Por lo tanto, algo mal estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo mal? Estaba desobedeciendo a Dios, estaba actuando sin fe, porque no lo demostró en su obediencia. La fe y la obediencia van de la mano. Y le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Caín no dominó su pecado, sino que fue dominado por él, por la duda, por la incredulidad, por creer que por sus méritos propios él podía obtener salvación, por no creer en el sacrificio de Cristo, por no creer en su llaga, por no creer en que su sangre
fue derramada sobre el propiciatorio en el arca del pacto. Génesis 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se cerró a los llamados de Dios. Le dijo a su hermano: vámonos al campo. Y estando en el campo, lo mató. Esperen que se me quedó trabada la presentación, parece. Muy bien, entonces, si eran hermanos, ¿por qué uno mató al otro en el campo? Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. No como Caín, primera de Juan 3:12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque su obediencia era mala y la de su hermano justa. Caín mató a Abel porque su fe se reflejaba en sus obras de obediencia. Pero eran hermanos de una misma fe. Eran hijos del mismo Dios, del mismo Padre y de la misma Madre, de la misma iglesia. Pero uno mató al otro. Entonces, haciendo un repaso, Adán, representante de Cristo; Eva, representante de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que nace del costado de la costilla de Adán. Muy interesante ese símbolo también. Abel representa a los hijos obedientes de Cristo que guían a las ovejas. Porque ¿qué era Abel? Era pastor de ovejas. Por lo tanto, él guiaba a las ovejas y era un hijo obediente de Cristo. Caín representa a los hijos desobedientes que rebajan la norma de obediencia y dicen: no importa si no lo haces así, no importa si Dios lo entiende, no importa si no guardas el sábado, Dios no entiende. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuál es la advertencia entonces? ¿Quiénes serán Caín y Abel en los fines de los siglos? Bueno, Abel, recordamos que es el pastor de las ovejas, que los guía por su fe y por sus obras de obediencia. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién dijo esto? Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 2 había mencionado: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Entonces vemos a Cristo, vemos a Jesús como ese pastor que da su vida por las ovejas, representado en el sacrificio del Cordero. Y dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, más también dice que Él es la puerta. Por lo tanto, llevándolo esto, si Abel era pastor de ovejas, ¿cuál era la puerta? Aquí vemos a Abel nuevamente como pastor de ovejas, representante de Cristo también, al igual que Adán. Abel también es un representante de Cristo. Pero no solo eso, también es representante de algo más, ya lo vamos a ver. Y los guía por su fe y sus obras de obediencia. Por su fe y su obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandatos de Dios. La puerta es Cristo. Y en la historia de Abel, ¿dónde estaba Cristo? En el cordero sacrificado, en el altar, la sangre de Cristo derramada allí. Esa era la puerta. Ese sacrificio era la puerta que lo llevaba a la obediencia, que reflejaba la obediencia. Pero Caín no se aptó a hacer este sacrificio, a llevar el cordero. Él no confió en los méritos del cordero, en los méritos de la sangre de Cristo, en ser obediente a Dios. Él confió en sus propios méritos, cuando Abel confió en los méritos de Cristo, de la puerta. Entonces Abel el justo, es un mártir de Jesucristo, el primer mártir de Jesucristo, vindicador de la ley de Dios. Y esto me hace recordar a esta pregunta: ¿quién será Abel en el fin de los siglos? Y la respuesta la encontramos en Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué tiene que ver Abel con esto? Bueno, vemos que es obediente y tiene fe, tiene la obediencia y la fe. ¿Pero qué más? Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Y en qué contexto lo está hablando esto? Lo está hablando en el contexto del fin de los tiempos, cuando el pueblo de Dios sea perseguido y van a ser muertos, que mueren en el Señor. Y sus obras le siguen. ¿Y qué dice Hebreos 11:4? Por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muerto aún habla por ella. Y dice aquí que sus obras con ellos siguen. Hay un paralelismo tremendo entre los santos del tiempo del fin, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y Caín y Abel en específico, ¿sí? Y aquí algunas citas del Espíritu de Profecía que hablan sobre esto. Dicen Patriarcas y Profetas: Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo los méritos de Jesús, solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones.
Dos clases de personas. Uno se acoge al sacrificio indicado y la otra se aventura a depender de sus propios méritos. Justificación por obras. La razón y la conciencia le decían le decían a Caín, que Abel estaba en lo cierto, pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él, y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, en la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. Muy interesante, porque Caín era el mayor, era el primogénito. Él tenía la luz desde antes que Abel. Entonces no podía hacer que Abel actuara de una mejor manera que él, que tuviera más justicia que él, porque él tenía la luz desde antes. ¿Cómo puede ser que Dios se agrade más de alguien que recién acaba de nacer en la fe que de mí, que llevo 20 años en la iglesia? ¿Cómo puede ser que tú tengas razón, que tengas más razón que yo llevo tantos años leyendo la Biblia? Y en la furia de su pasión dio muerte a su hermano. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Interesante. Abel no solamente fue obediente en ese momento, sino que su vida era santa. Él ya había alcanzado ese proceso de santificación. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Y bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y presten atención, donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos obedecer a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia, vindicar, vamos a tener paz y seguridad, vamos a caminar por un campo de flores, vamos a tener en nuestra contra el mismo espíritu que se manifestó en Caín. Y muchos, la gran mayoría, vamos a morir. Pero es mejor morir con Cristo, porque el que pierda su vida, la salvará. Los dos grupos representados por Caín y Abel existirán hasta el fin de la historia de este mundo. El que obra bien, la persona obediente, no se alza en guerra contra el transgresor de la santa ley de Dios. Sin embargo, los que no respetan la ley de Dios oprimen y persiguen a los que sí la obedecen. Así es como siguen a su líder, que es el acusador de Dios y de todos los que fueron hechos perfectos por la obediencia. ¿Cómo podemos alcanzar la perfección? Por la obediencia, por la fe y la obediencia. El espíritu que lleva a las personas a acusar, condenar, encarcelar y condenar a muerte a otras personas ha crecido en nuestro mundo. Y es este espíritu que siempre se manifiesta en los hijos de desobediencia. Está clarito, ¿no? No quedan dudas de que esta historia se va a repetir. Y muy pronto. Y nosotros tenemos que estar preparados para mantenernos del lado correcto, del lado de Cristo, del lado de su ley, del lado de la obediencia. Aún así, aunque caiga una guillotina en nuestro cuello,
Aunque nos prendan fuego en la hoguera, debemos mantenernos del lado de la obediencia, si queremos ser contados como justos. Y por último, de la última cita, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Ok, ¿de dónde van a venir la mayor cantidad de impedimentos para llevar y promover la verdad? De la misma iglesia. Los enemigos que estamos todo el tiempo mirando hacia afuera, y que el católico, y que el testigo de Jehová, y este que me dijo esto otro, allá no está el enemigo. El primer enemigo que tenemos que vencer es nuestra propia voluntad. Y eso lo hacemos a través de la fe en Cristo, que nos mueve a la obediencia. Pero también la mayor cantidad de enemigos la vamos a tener a nuestro mismo lado. Y no hablo solamente de la iglesia nominal, sino también en la iglesia militante. En nuestro mismo ministerio podemos saber de que en un momento muchos se van a dar vuelta la chaqueta. Dios quiera que no, pero lamentablemente tenemos que tener cuidado. Abrir nuestros ojos, tampoco estar allí con la superstición y el miedo y todo el tiempo ahí, ¿no? Tranquilos, confiando en Dios, pero siendo conscientes de que esto va a llegar a pasar en un momento. Con ese hermano que nos dice, vámonos al campo. Recuerden que Caín mató a Abel en el campo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Sea que los del mundo, los incrédulos, esperan más de los que profesamos ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Pero ser cumplidores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y ellos esperan que nosotros seamos eso, consecuentes, con nuestro ejemplo piadoso, con nuestra activa influencia. Pero, ¿con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelante? La incredulidad fomentada, las dudas expresadas. Es que nadie sabe el día ni la hora, es que Cristo no puede venir todavía, es que dudas, incredulidad, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para Dios? ¿Para Cristo? ¿O para el enemigo? Poniendo nuestro orgullo por delante. Mis amigos, la idea no es que estemos asustados, ni que tengamos miedo, ni que estemos allí pensando, a ver, ¿y este hermano será o este otro hermano me irá a entregar? Confiemos en Dios, primeramente. Pidámosle el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a revelar cuál es la verdad a su debido tiempo. Pero nosotros atengámonos día a día a luchar con Cristo, a obedecerlo, a llevar su palabra, a compartirla con otros, trabajar para el reino de Dios. Porque la lluvia tardía, el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo va a ser derramado sobre aquellos que trabajan y oran, sobre aquellos que velan y oran.
No nos va a pillar en actividad, así como que yo voy a estar en mi casa, sí, y voy a recibir un poder y ahí voy a salir a predicar. Yo ya voy a estar en ese proceso, trabajando, llevando el mensaje, y en ese momento es cuando el Espíritu Santo va a llegar. Pidámoslo día a día, pidamos ese bautismo del Espíritu Santo. Y ya faltan pocos años para que empiece la persecución más severa, que no va a empezar justamente en el 2028, un poquito antes. Ya va a haber persecución y nosotros tenemos que estar afinados ya para ese entonces con Cristo, para que si nos toca morir como Abel, digamos amén, porque ese es nuestro destino. Nuestro destino es ser mártires de Jesucristo, ya sea que seamos 144.000, pero la mayoría de nosotros va a ser mártir. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Vamos a orar, hermano. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque siempre a través de tu escritura tú has sido tan claro, tan específico. Gracias porque nos das luz para poder compartir a los demás. Señor, quisiera pedirte una doble porción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los hermanos que están conectados en esta reunión, sobre cada uno de los que va a ver este video, para que tú puedas darle el entendimiento y la claridad para poder aceptar la verdad en su corazón. Señor, estamos en tiempos difíciles y debemos prepararnos para una hora que va a ser dura. Ayúdanos a tomarle la seriedad y el peso que se merecen a tu evangelio, a la misión que tú nos has dado en la tierra, Señor. Ayúdanos a no ser siervos inútiles, Señor, sino ayúdanos a ser siervos activos, que estemos todo el tiempo moviéndonos, Señor, para poder llevar tu mensaje a otras personas. Señor, oramos por los líderes del ministerio para que tú les sigas protegiendo, cuidando con tu Espíritu Santo, guiándolos y llevándolos siempre a la verdad, Señor. Padre, quédate con nosotros durante esta noche y ayúdanos a atesorar cada palabra que se dijo aquí en nuestro corazón. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, que derramó su sangre por cada uno de nosotros y por el perdón de nuestros pecados. Amén.